Segundo, por supuesto, los otros actores es Antonio Rivas Cervantes, el dueño, y su esposa Dolores García Pimentel. Estos son los hacendados prototípicos y lo refiero brevísimamente. Ya explicamos cómo Antonio Rivas Cervantes viene de esta familia Migoni, de donde viene el dinero, más o menos, de modo veloz. En el caso de Dolores García Pimentel, bueno, ella es hija de Luis García Pimentel, dueño de Santa Clara de Montefalco, acá en el estado de Morelos. Un hombre, dice Womack, que gastó $166,000 para desviar las aguas del río Cuautla y llevarlas a Santa Clara, y por eso justamente Porfirio Díaz, por ese tipo de habilidades económicas e ingenieriles, lo nombra vocal de la Comisión del Desagüe del Valle de México. Un tipo cultísimo, un tipo que era coleccionista de arte, bibliófilo, fotógrafo, que hace experimentos con foto a color muy temprano, en el año de 1905. Todo esto está en la correspondencia de Dolores García Pimentel y de su padre, ¿no? Y un tipo, por lo demás, con unos modales curiosísimos, ¿no? Porque, bueno, comía, sí, tipo riquísimo, súper conservador. No le interesaba Porfirio Díaz, ¿no? Porfirio Díaz le parecía un advenedizo, ¿no? Él luchaba por algo anterior, el imperio, ¿no? Que sin embargo se sentaba a comer y le pasaban las tortillas y para que no se le enfriaran se las metía en el chaleco, ¿sí? No, pero, o sea, un tipo fantástico, ¿no? Bueno, ese es Luis García Pimentel, que además es hijo de García y Casbalceta, tipo riquísimo, que tuvo 5 hijos. Todos sabemos que los 2 de sus hijos fueron importantísimos, escribieron, les tocó arreglar asuntos delicadísimos con Eufemio Zapata. Las hijas eran un modelo de educación, hablaban 3 idiomas. Dolores era una gran caballista, mandaba a hacer sus botas de color amarillo a Inglaterra. Esos son los otros actores. Ellos se casan en el año de 1909 y la madre de Antonio Riva le entrega una mitad de la gavia a Antonio Riva y la otra mitad a su hermano de Antonio, a Guillermo, que era gallero y era un desbarajuste, como dicen las cartas, ¿no? Dolores, muy viva, inventa un estratagema y le dice a su marido, a su recién marido, 1909, adquiramos la mitad de Guillermo y quedémonos con la propiedad completa. Y diría aquí mi maestra Carbó, pues sí, pero ¿y cómo? ¿Quién les presta el dinero? Luis García Pimentel. Y entonces esta historia que sigue es bien irónica, porque ellos se matan trabajando para pagarle a Luis García Pimentel y defienden una propiedad que no es plenamente suya, y cuando logra ser plenamente suya, ya muchas otras cosas en el año de 14 están sucediendo. Y tal vez por eso la defienden como tigres. Y ahorita vamos a explicar rapidísimamente cómo. Bien, hay unos últimos actores en esta historia que estoy esbozando, que son los antiguos rentistas que Rivas Cervantes discurre a ser los pequeños propietarios, fraccionistas, y esto no es ingenuo, ¿no? Él decide vender para quitarle banderas a los zapatistas, colocar unos campesinos humildes, pero pequeños propietarios, no ejidatarios, que ¿qué van a pasar? Se van a enfrentar y se van a matar de una manera violentísima también. Bien, bueno, el tercero, ¿no? El nudo dramático, estando aquí Felipe Ávila Espinosa, yo no me voy a extender en esto, pero ya lo saben ustedes, hubo 3 levantamientos zapatistas, el primero a favor de Madero, el segundo
como contestación al envío, al acuerdo León de la Barra Madero y el envío de los federales al Estado, y el tercero contra Madero, ya abiertamente en el plan de Ayala, a finales, noviembre, tú me corregirás, de 1911. Yo nada más retomo esto, que es de todos ustedes sabido, para hablar de, digamos, entre comillas, el cuarto momento, que es el que a mí me interesa. Bueno, a finales de 11, a principios de 12, estas situaciones que están ocurriendo en Morelos, la represión de Huerta, de Robles, etcétera, hace que haya una desbandada de zapatistas hacia los estados vecinos. Y llega concretamente al sur del Estado de México, a la parte sur de la Gavia, Zultepec, Genovevo de la O y Francisco Pacheco. Existe constancia en los libros de contabilidad de la Hacienda que dos trabajadores, concretamente dos contratistas de Zacatón, Antonio Limón y un sámano, Alberto Sámano, que trabajaban para la Gavia, falsificaban moneda, etcétera, etcétera, se unen a Francisco Pacheco y empiezan a actuar en el sur del estado. De modo tal que para el año 12, ascenso del zapatismo, repliegues, etcétera, etcétera, todo esto Felipe lo ha explicado, en una de estas contracciones y dilataciones, hacia finales del año 12, las fuerzas zapatistas de Sámano, de Limón y de Pacheco llegan al norte del Estado de México, del Valle de México, y amenazan por primera vez el casco de la hacienda. Ya no solo han invadido las tierras, sino amenazan el casco de la hacienda. Bueno, la historia romántica dice que los trabajadores, los peones, los mayordomos de la hacienda La Gavia la defienden heroicamente, el casco al norte, al lado de Villa Victoria, y que no logran tomarla. La verdad es otra. La verdad es que se acercan estos cuatro líderes y los dueños de la Gavia, para empezar, se van del lugar, ¿no? Tenían una casa en Toluca, tenían varias casas en la Ciudad de México, en Orozco y Berra, cerca de Buenavista, y no van a regresar a la Gavia desde el año 12 hasta el año 17, ¿sí? Dejan todo en manos de administradores que controlan por correspondencia, por propios, como les llaman, etcétera, etcétera, y se presentan estos líderes y la verdad es que los reciben bien con sus tropas, les dan de comer, les dan agua, permanecen 4 días en el casco de la hacienda, pero entonces, ¿por qué la destruyen? O por lo menos toda la parte sur. Bueno, la verdad es bastante irónica nuevamente y equívoca la anécdota, luego lo podemos platicar con calma, pero en el momento en que Sámano, Limón, Pacheco se retiran de la hacienda, un entusiasta partidario de ellos lanza unos cohetes para festejar la llegada de la revolución a la hacienda. Estos jefes zapatistas escuchan los truenos, piensan que les están disparando, lo consideran un desafío, regresan y queman la hacienda, ¿no? Una cosa bastante, insisto, absurda, un equívoco